Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Nuevamente nos encontramos a través de este medio para continuar con el desarrollo de las sesiones. Hoy iniciamos segundo bimestre de nuestro aprendizaje. Y también para felicitarles a todos ustedes por el logro en este primer bimestre. Espero que sigan superándose y ustedes pueden llegar en cumplimiento de sus objetivos, metas trazadas. Jóvenes, aquí les muestro una imagen, ¿no? Dice literatura medieval y un paso hacia la literatura del Renacimiento. Jóvenes, si bien es cierto que la cultura medieval centró sus más altas creaciones y preocupaciones en torno del transmundo y del destino natural de la criatura humana. La nueva cultura, en este caso el Renacimiento, la que se perfila, define en los tiempos de renacentistas, hacen del hombre en su ser y destino mundanos. El gran tema de su arte y literatura, ¿no?, de sus reflexiones filosóficas y curiosidades científicas. El ideal cristiano sigue en pie, pero ahora se alza el ideal humano, ¿no? También vamos a ver en esta escuela literaria la preocupación científica, ¿no? Se evidenció el estudio y amor al mundo terrenal, ¿no? Y una preocupación por la búsqueda de las leyes naturales. También se cultivó la inteligencia y la razón para auscultar, ¿no?, los problemas del hombre y su relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso se planteó la defensa apasionada de la libertad del pensamiento. Entonces, esa es la idea que tuvieron los renacentistas. Jóvenes, entonces hoy hablaremos sobre la literatura del Renacimiento, ¿ya? Pero antes les voy a pasar un vídeo, más o menos que nos da a entender, ¿no?, el papel del ser humano en el mundo, ¿no? En este mundo que muchas veces se nos pone trabas, en este mundo muchas veces, como dijo Ciro Alegría, grande pero ajeno. Entonces aquí les invito por favor con atención el siguiente vídeo. La vida sueño es una de las obras de teatro más reconocidas de Pedro Calderón de la Barca. La misma fue estrenada en 1635 y contiene uno de los soliloquios más famosos de la literatura española. Comencemos. Primer acto. Primero vamos a conocer a Rosaura, vestida de hombre, y a Clarín, el bufón de Rosaura. Ambos se encuentran por las montañas de Polonia, un lugar miserable, pero que gracias a Clarín, Rosaura lo puede percibir con un poco más de tranquilidad. En una torre se encontrarán a Segismundo, preso, encadenado, totalmente apenado. Segismundo dice que su crimen fue el haber nacido. Aparece Clotaldo, un viejo seguidor del rey Basilio, y el encargado de cuidar a Segismundo. Este le ordena a sus guardias que maten a Rosaura y a Clarín, los intrusos. Sin embargo, antes de hacerlo, ve que Rosaura portaba la espada que le había dejado a la madre de Rosaura antes de abandonarla,
piensa que podría ser su hijo, ya que aún no sabe que es una mujer. Entonces, en vez de matarlos, decide apresarlos. Se van al palacio y ahí Astolfo, sobrino de Basilio y duque de Moscovia, hablan con su prima, Estrella, para casarse. Entonces aparece Basilio, el rey, y revela que encarceló a su hijo, el que al momento de nacer dio muerte a la reina, es decir, a la madre de Segismundo. El rey lo encarceló también porque cuando era un niño, un oráculo había profetizado que traería desgracias y mataría a su padre. Por esto, el rey quiere darle una segunda oportunidad para demostrar que el oráculo estaba equivocado. Si comprueba que Segismundo es malo, lo encarcelará nuevamente, cosa conveniente a Astolfo y Estrella porque heredarán el trono. Clotaldo le pide disculpas al rey por no haber ejecutado a los intrusos que saben de Segismundo, pero el rey le dice que no se preocupe porque ya reveló el secreto. Rosaura quiere vengarse de Astolfo, se lo dice Clotaldo, pero no le dice por qué. Clotaldo aún no dice nada de su sospecha paterna. Segundo acto. Clotaldo pone a dormir a Segismundo con un sedante. También se da cuenta que Rosaura es una mujer, y Rosaura se presenta ahora como Astrea, la doncella de Estrella. Después de un rato, Segismundo despierta y llega a la corte. Ahí se le dice que es el príncipe de Polonia y el heredero al trono. Segismundo se enoja con Clotaldo, un secreto tan importante oculto durante años. Se maravilla al verla a la princesa Estrella y detesta al duque Astolfo. Le cuentan justamente que ambos están por casarse. Esto se lo anuncia un sirviente al que manda a arrojar por el balcón. El rey se enoja y le dice a Segismundo que debe comportarse, porque podría descubrir que está soñando. Más adelante, Segismundo se pelea con Astolfo y este lo desafía a un duelo, pero el rey interviene y lo mandan de vuelta a su celda. Clotaldo manda a Clarín a la cárcel porque piensa que sabe su secreto. Segismundo, entre sueños, está perturbado. Se despierta y le cuenta a Clotaldo todo sobre su sueño. Y Clotaldo le dice que incluso en sueños hay que actuar amable y justamente. Es decir, era todo un engaño para ver cómo se comportaba. Por eso no le revela la verdad de que todo en realidad sí sucedió. Entonces acá Segismundo da su famoso soliloquio, del cual siempre se rescata la parte final, que dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Tercer acto. La gente, es decir, el pueblo, se entera de que tienen un príncipe y entonces lo libera. Segismundo se encuentra con Clotaldo, pero Clotaldo es leal al rey y entonces lo deja ir. En eso se encuentra a Rosaura, que odia a Astolfo por haberle quitado su honor, pero Clotaldo le sugiere pasar el resto de sus días en un convento. Entonces ella huye. Ella se encuentra con Segismundo y le cuenta todo, que ella lo encontró en su prisión, que su madre fue deshonrada por un noble, abandonada y demás cuestiones, y que a ella le pasó lo mismo con Astolfo, quien la abandonó para casarse con Estrella. Por esto es que quería vengarse. En Polonia se enteró que Clotaldo es su padre y bueno, ahora ella quiere unirse a Segismundo y matar a Astolfo. Segismundo está de acuerdo, se prepara para la batalla. Basilio, Clotaldo y Astolfo en realidad para escapar, pero en eso Clarín es asesinado frente a ellos. Segismundo se enfrenta a su padre, pero le perdona la vida. Como es tan generoso el acto de Segismundo, el rey lo proclama verdadero heredero al trono. Entonces Segismundo, como rey, decide que Astolfo debe casarse con Rosaura. Clotaldo revela que ella es su hija a todos. Segismundo se casa con Estrella y reconoce que uno debe actuar con bondad. Bueno, jóvenes, ya hemos escuchado sobre el contenido de la obra La vida es sueño. Más adelante vamos a comentar sobre el contenido, pero hoy vamos a ver sobre la escuela narrativa renacentista. En los siglos XVI y XVII se da en España un nuevo género literario, la novela, en sus diferentes variaciones caballerescas, pastoril, picaresca e histórica, siendo las preferidas por la gracia, el desenfado y la picardía de su personaje. Son novelas realistas y describen muy bien la vida del pueblo de España de los siglos XVI, bajo el reinado de Carlos V y Felipe II. Las principales obras literarias son El Lazarillo de Tormes, Anónimo, ¿no? El Diablo Cojuelo, Vida de Buscón, ¿no? Don Pablo de Guzmán de
Al-Faraj. Características. Es netamente español, no tiene antecedentes, es autobiográfico. El personaje narrador es el pícaro que relata sus correrías y peripecias. Ridiculiza las costumbres de la época. Nos muestra la idiosincrasia del estrato social o popular de su tiempo. Es realista, pues es un relato sucesivo de los diferentes paisajes de la vida. Presenta con sencillez y transparencia genuina las clases sociales, tales como hidalgos, estudiantes, mesoneros, comediantes, arrieros, clérigos, soldados, gitanos, etc. El barroco español. Aparece en el siglo XVII, cuando España vive momentos difíciles por la decadencia militar y económica. En el campo de la literatura, el escritor barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia, ¿no? Sorprender al lector con estímulos violentos, bien de orden persensorial, sentimental o intelectual. Para lograr lo anterior recurre a un lenguaje ampuloso y retorcido que dificulta muchas veces la comprensión. ¿Qué significa esto? El uso de demasiadas figuras literarias, un mensaje, un directo, que necesita mucha inteligencia para interpretar. Características. Se caracteriza por el abuso de figuras literarias, como hipérbaton, hipérbole, metáfora. El hombre es un ser inconstante, es decir, carece de voluntad humana que acaba con la muerte. Sus personajes se convierten en símbolos de los grandes problemas del ser humano, la lucha de razón, sentimientos reflejados, lo real y lo irreal. En esta parte vamos a ver algunos pasajes de vida de Pedro Calderón de la Barca. El representante más notable y sobresaliente del barroco español es Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Con su creación fructífera de 120 comedias. Nació el 17 de enero de 1600. Pedro lleva a la perfección la fórmula dramática lopesca. Se centra en dramas filosóficas. La vida es sueño. Y todo teológicos. Perfecciona el auto sacramental. En su teatro aflora un producto pesimismo y que generalmente confronta la razón y las pasiones, lo intelectual y lo instintivo, el entendimiento y la voluntad. Sus obras principales. Anteriormente hemos dicho que más o menos él escribe 120 comedias, ¿sí? Pero vamos a nombrar los más principales. Comedias, La vida es sueño, una de las obras que ha sido llevado y sigue siendo a los grandes escenarios del mundo. Una obra que nos hace reflexionar, una obra que al hombre se convierte en como un juguete de la vida. Muchas veces que nos hace ver, por ejemplo, que muchas veces la gente nos acusa de algo que jamás seríamos o haríamos, ¿no? El alcalde de Zalamea, Amor después de la muerte, Las armas de la hermosura, El mayor monstruo, etc.
Además, ha escrito autos sacramentales, a Dios por razón de Estado, a María el corazón, amar y ser amado, el gran teatro del mundo, etc. Esas son las obras que hemos querido compartir con ustedes. Tiene más obras, pero yo creo una de las obras que llevó a la cumbre a este famoso escritor es La vida, el sueño, que ustedes han escuchado más o menos el contenido. La vida, sueño. Escrita en 1636 por el dramaturgo ya conocido español Pedro Calderón de la Barca. Es el más conocido drama filosófico de este y es una de las obras de la literatura barroca de valor universal. Su complejidad da lugar a variadas interpretaciones, pero todas giran en torno al problema del destino, la lucha por la libertad, la apariencia y la realidad, el libre albedrío, la idiosincrasia de la vida humana, la trascendencia simbólica, etc. El título. El título se vincula con la postura filosófica del autor, ¿no? Quien considera al mundo bajo una perspectiva dual, es decir, una duda. Por una parte, las cosas que rodean al hombre son, ¿no? son un pálido reflejo de sus sueños, de tal modo que la realidad es solo sombra e ilusión. Por otra, el individuo está llamado a desempeñar un simple papel en la gran presentación que es la vida, ¿no? Entonces ese es el título, el significado del título, ¿no? Que muchas veces los seres humanos estamos destinados a algo. Y muchas veces tiene que cumplir la predestinación, más que nada cuando se habla de esa época, ¿no? Porque la gente tenía mucho fe en esas cosas. Y la idea central que surge de la obra. ¿Qué quiso demostrar Pedro Calderón de la Vida Pedro Calderón de la Barca con esta obra? ¿No? ¿Qué quiso demostrar? Demostrar la fuerza y la capacidad del hombre, ¿no? Para construir su propio destino, a pesar de que existen condicionamientos aparentemente inevitables. El camino es duro y para recorrerlo el individuo debe sortearlo. Innumerables obstáculos, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Teniendo en cuenta la filosofía, que es muy diferente de analizar una cosa teniendo en cuenta, por ejemplo, la creencia en el creador que nosotros, ¿no? Pensamos o creemos. Disculpen la redundancia, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos filosóficamente, la vida es eso, ¿no? Nosotros no estamos libres de nada. Siempre estamos predispuestos hacia algo, ¿no? Entonces, lo que le pasa, por ejemplo, a Segismundo es algo injusto, solo por el hecho de que alguien dijo que ese hombre va a ser malo,
ese hombre iba a asesinar a su padre al tercer día. Entonces, y el padre, creyendo ciegamente en esas cosas, lo va a encerrar, ¿no? Lo encierra. Entonces, ese hombre va a crecer fuera de la realidad, ¿no? Algo inconsciente de lo que es la realidad, sin conocimiento de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ustedes imagínense nomás, ¿no? Cuando si nos encerraran o encerrasen, como se dice, ¿no? 9, 10 años. Entonces vas a perder por completo, ¿no?, esa conexión de la realidad. Vas a perder, te vas a olvidar, va a pasar el tiempo. Entonces, ¿cómo reaccionarías, por ejemplo, cuando te sacan después de 20 años a la realidad? En primer lugar, te vas a sorprender, porque vas a ver, vas a observar, vas a sentir lo que jamás habías hecho, lo que jamás habías sentido. Entonces te vas a comportar mal. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un animal, un cachorro, lo vas a encerrar, lo tienes amarrado todos los días, ¿ya? ¿Qué va a hacer cuando tú lo sueltas? De hecho, va a atacar a alguien, lo va a hacer daño. Entonces, cuando una persona está encerrada, que jamás había visto, entonces tiene que comportarse así, es por naturaleza. Eso es lo que le pasó a él, cuando, por ejemplo, le sacan para probar, ¿no? A ver si era cierto. Pero él ya había crecido, ya era joven. Entonces lo sacan a la realidad, se comporta mal, de hecho. Entonces esas cosas, pues, nadie sabe lo que le puede hacer una persona. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos puede pasar de repente mañana, ¿no? Entonces, eso se llama la injusticia, ¿no?, que hay en la vida. No solamente por mano del hombre, no solamente por nuestros enemigos, también por el destino, si nosotros creemos en eso, ¿no? Por el destino, por mandato de Dios, por naturaleza, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la vida, es sueño. Bueno, jóvenes, gracias por ahora. Espero que haya quedado claro. Si alguna duda hubiese, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.